Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a trabajar con los números reales, analizaremos su clasificación, sus propiedades, así es de que pues mucha atención con el tema del día de hoy que es muy importante. Bueno, pues vamos entonces. Primero, para poder entender la clasificación de los números reales, entendamos lo siguiente, que primero surgieron los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, es muy sencillo de nosotros poder identificar este tipo de números. Bueno, los números naturales nosotros lo vamos a considerar que son los que nos sirven para contar. En este caso, pues tendremos que es el uno, el 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el infinito. Ok, le ponemos aquí puntos suspensivos, continúa esa serie, entonces estos serían los números naturales. A veces me dicen, profe, ¿qué no abarca del 1 al 10 o del 1 al 9? No, porque serían los dígitos. Y bueno, números naturales son esos, sirven para contar. Surgieron de esa necesidad en los primeros matemáticos. Sin embargo, nos dimos cuenta que con los números naturales pues no podíamos hacer todas las operaciones que necesitábamos nosotros para resolver problemas. Tal es el caso de las deudas, para poderlas representar o el momento de restar algo, cuando empezamos a utilizar ahí las primeras operaciones matemáticas. Bueno, pues para eso surgieron los números negativos, que además de tener nosotros el uno, el 2, bueno, voy a ponerlos un poquito más grande, uno, 2, además de tener estos números, surgió entonces, los voy a marcar en otro color, surgió el cero y además los números negativos, menos uno, menos 2 y así sucesivamente, de manera que pues ya tenemos enteros que son positivos, negativos y el cero. Mucho cuidado con el cero no se considera ni positivo ni negativo, es el que me separa a los positivos de los negativos. Pero bueno, ¿qué más tenemos nosotros? Nos dimos cuenta que con los números enteros pues era imposible representar todo lo que se quería de manera matemática. Entonces para eso necesitamos los racionales. Se definen de la siguiente manera, ustedes aquí podrán ver la definición. Un número racional se define como la división de dos enteros. Nada más hay que considerar que la parte de abajo, que se llama denominador, debe de ser distinto de cero. Bien, la parte de arriba se llama numerador. Entonces, estos números son enteros, tanto el numerador como el denominador. Sin embargo, debemos de considerar que el denominador no puede ser cero. Entonces, por ejemplo, tenemos una pizza que está en 8 rebanadas. Y si tomamos una rebanada, pues sería un octavo, la octava parte, 1 de 8. Tomando como referencia este ejemplo, bueno, tenemos aquí en su lado derecho, podrán observar algunas fracciones. Vamos a representarlas a manera de fracción. En este, si tú observas, el que está sombreado es solamente una región de un total de 4. Por lo tanto, estaría representado un cuarto. En amarillo, ay, casi no se ve el amarillo, lo voy a poner en color negro. Bueno, en amarillo, ¿qué tenemos? Nosotros observamos que tenemos también dos regiones de 4, dos rebanadas de 4. En el color verde, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, pues en el color verde, si observas, tenemos dos regiones de un total de 1, voy a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos 2 octavos. Y en el último que tenemos ahí, como entre café y naranja, tenemos que son 3 regiones de un total de 5. 3 de 5. Entonces los números racionales vienen a completar lo que nosotros teníamos de los números enteros. Ahora, es importante que sepas que cualquier número entero puede ser representado como un número racional. Por ejemplo, el entero que es 3 se puede representar como un número racional, ya sea como un 6 dividido por 2 o simplemente 3 dividido por 1. Por lo tanto, los enteros están adentro de los racionales, ¿ok? Cualquier número entero podrá ser expresado como un número racional.
Y además de las fracciones que acabamos de ver ahorita, pues también tenemos los números decimales. Aquí vamos a convertir 2/5 y 4/3 a número decimal. Facilito, lo que tenemos que realizar es la famosa división. Entonces ponemos aquí el 5, aquí afuera el 2. Entonces el 2 en el 5 no cabe, le pongo un 0. Ah, no, perdón, sí cabe. Pero los puse al revés. A ver, perdón. Ponemos aquí el 2 y aquí el 5. Bien, entonces el 5 no cabe en el 2, le ponemos un 0. Y vamos a continuar con la división de estos números. Entonces, ¿qué tendremos ahora? Pues le tendremos que colocar aquí un punto decimal. Ponemos un 0. El 5 ahora sí cabe en el 20. Por lo tanto, cabe 4 veces. 4 por 5, 20. Para 20 es un 0. Decimos nosotros entonces que la fracción 2/5 será equivalente a 0.4. Importante aquí. Entonces los decimales pueden ser expresados como fracciones. Son dos formas de representar números racionales, ya sea como una fracción o como un decimal. Vamos con el siguiente, el 4/3. Vamos el 4, el 3. El 3 en el 4 cabe una vez. 1 por 3, 3. Para 4, 1. Voy a utilizar punto decimal. Ponemos el 3. 3 en el 13 cabrá 4 veces, porque 4 por 3 son 12, para 3 es 1, le bajo un 0, cabe ahora 3 veces, 3 por 3, 9, para 10, 1, le bajo un 0, otro 3, 3 por 3, 9, para 10, 1, y así continuaría nuestra división. En este caso tenemos un número decimal que continúa, sale de una manera periódica. Por lo tanto, tenemos que 4/3 en su forma decimal sería 1.4333 y le podemos poner puntos suspensivos. Lo más común es utilizar el símbolo de periódico, que sería el 3 con una línea arriba. Con esa pequeña rayita nosotros estamos denotando que ese número decimal continúa y se repite con ese periodo hasta el infinito. Bien, entonces ya tenemos que cualquier fracción puede ser representada como un número decimal. Al revés, entonces un decimal también podrá ser convertido en fracciones. Facilito. Nosotros tenemos ahí el 0.75. Si tú observas el número 0.75, lo que tenemos que hacer es nosotros recorrer el punto decimal para dejarlo como un entero. Entonces, para dejar como un 75, como lo he recorrido dos posiciones y cada posición en nuestro sistema es base 10, por eso es decimal, como cada uno es base 10, por lo tanto 10 por 10, al ser dos posiciones sería un 100. Dos ceros, dos posiciones, 75 sobre 100. Y bueno, las fracciones se pueden hacer más simples. El 75 y el 100 se puede dividir entre 5. ¿Sale? Lo podemos dividir entre 5. Si dividimos entre 5 tendremos que es un 15. 100 entre 5 tenemos que es un 20. También el 15 y el 20 se pueden volver a dividir entre 5. 15 entre 5 tenemos que es un 3. Y 20 entre 5 tenemos que es un 4. De manera que 0.75 es equivalente a 3/4. Facilito. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la división. Hacemos la división y listo, ya tenemos nosotros nuestra fracción. Es decir, el decimal convertido a fracción. Pero ¿qué pasa ahora? Fíjate, en el siguiente es un número que está expresado de una manera periódica. 2.53 y se repite el periodo. Puntos suspensivos. ¿Cómo lo voy a expresar esto? Facilito, existe un pequeño truco. El truco consiste en escribirlo de dos maneras. Primero, voy a recorrer el punto para tomar el periodo que quede a la izquierda del punto decimal. Entonces, para eso necesité dos lugares. Entonces, vamos a tener ahí un 253. Bueno, lo voy a poner de este lado. Vamos a poner 253 aquí.
Y como lo recorrí 2 lugares y nuestro sistema es base 10, entonces aquí le voy a poner 100 y le voy a poner una variable x. Está facilito. Ok, 100x es 253 y ya punto 3, 3, 3, puntos suspensivos. Ahora, voy a colocar aquí abajo también, voy a recorrer el punto decimal, pero lo voy a hacer de tal manera que la parte periódica me quede en los decimales. Es decir, si yo tengo 2.53, 3, 3, voy a recorrerlos, pero solamente hasta donde inicia la parte periódica. Entonces, hasta esta posición. Si te fijas, ahora es una sola posición. Entonces me quedaría 25 punto y luego 3, 3, 3. Pero como lo recorrí una posición, aquí tenemos que es 10x. Y bueno, facilito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que procede a realizar es lo siguiente. Vas a tener que restar. Estas cantidades las vamos a restar nosotros y pues al momento de restarla ya podemos nosotros expresar nuestro número decimal periódico. ¿Qué pasa si yo resto de este lado? 100 menos 10 tenemos que es 90x. Y del otro lado, si restamos 253 menos 25, tenemos que es 228. Podemos incluso simplificar un poquito, fíjate. Aquí el número desconocido es x, por lo tanto x será igual a 228 dividido entre 90. Lo podemos simplificar un poco, a lo mejor si lo dividimos entre 3, tenemos que es 76 y abajo sería un 30. Creo que ya no se puede simplificar más, 76 pues ya no. Creo que hasta ahí ya nos quedaría pues un poquito simplificado. Para simplificar pues la regla recordemos que en las fracciones es que el de arriba y el de abajo se puedan hacer más simples, se puedan pues dividir cada vez más. Bueno, creo que sí lo podemos dividir un poquito más. Creo que si lo dividimos entre 2, sí lo podemos dividir entre 2, acabo de ver que sí. Le podemos sacar mitad y tenemos que es 38 y 15. Pues listo, ya tenemos entonces la representación de 2.5 y 3 periódico es igual a 38 sobre 15, facilito. ¿Sale? Y así podemos nosotros representar cualquier decimal periódico como una fracción. Entonces hasta aquí creo que no hay tanto problema, es cuestión nada más de algo de práctica. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos también números que no pueden ser representados como números racionales, es decir, como una fracción o un decimal, tal cual. En este caso, pues son los números irracionales. Y tenemos el caso de un cuadrado. Si queremos saber el valor de la diagonal, nosotros no podemos encontrar esa diagonal de una manera sencilla. Porque fíjate, si nosotros aplicamos aquí el famoso teorema de Pitágoras. Bueno, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que los catetos al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, será igual a la diagonal al cuadrado. Pero observa, ¿qué pasa si yo quiero calcular la diagonal? Diagonal al cuadrado será 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2. Entonces diagonal al cuadrado es un 2. Lo que yo tendría que buscar es un número que elevado al cuadrado me dé como resultado un 2. Y ahí viene la famosa raíz cuadrada. Pero no existe un número que multiplicado por sí mismo me dé como resultado un 2. No lo hay. Es un número un poquito complicado de poder representar de manera decimal. Pues no existe. De manera de fracciones tampoco. Entonces serían estos los números irracionales. Estas raíces que nosotros decimos que no son exactas o que no da enteros. Tenemos además otros números irracionales que hemos trabajado bastante. Tú recordarás que el número de pi lo has trabajado desde que empezaste a ver geometría. Bueno, este tipo de números entonces irracionales diremos que son números decimales infinitos y no periódicos. Entonces, como son infinitos y no hay un periodo que se repita ahí, pues no podemos representarlo como una fracción, como lo hicimos en los casos anteriores. Entonces, si te fijas, ahí tenemos el número de pi. Hay computadoras que han utilizado métodos ahí matemáticos pues, para obtener gran cantidad de decimales, pero no observamos que exista algún periodo.
tenemos también la aproximación decimal de raíz cuadrada de 2. Si observas, tampoco tenemos ahí un periodo. Por lo tanto, no podemos representarlo como una fracción o como un decimal tal cual, periódico. De manera que estos serían los números irracionales. Y bueno, para grandes rasgos, ¿qué tenemos? Tenemos, recapitulando todo esto, que primero lo más sencillo son los números enteros, que están aquí en la parte del centro, números naturales. Después de los números naturales vienen los números enteros. Quiere decir que los naturales están adentro de los enteros. Después vienen los números racionales. Y afuera de esto están los números irracionales. Tendremos entonces nosotros la clasificación de los números reales, que es lo que vamos a trabajar en las materias de precálculo, de cálculo, ¿va? Todo esto sería el conjunto de los números reales. Y bueno, los números reales tienen algunas propiedades. Vamos a analizar esto. La propiedad conmutativa para la suma y para la multiplicación es aquellas en las que el orden no importa. Por ejemplo, para la suma, da igual que tú sumes 2 más 3, pues es equivalente a 3 más 2. En la suma pues son equivalentes, te da 5 en ambos casos. En la multiplicación, la conmutativa también te dice que no importa el orden. Da igual 2 por 3 que 3 por 2. 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Entonces, esta es una propiedad que se cumple en los números reales, la propiedad conmutativa. Y luego tenemos la propiedad asociativa. Es decir, cuando sumamos tres números, no importa cuál de ellos sumamos primero. Por ejemplo, yo voy a poner 2 más 3 más 4. Dice que nosotros podemos asociarlos y poder sumar en el orden que quiera y no me va a afectar. Por ejemplo, yo pudiera asociar, lo voy a poner en color verde, primero sumar 2 más 3. Entonces sería 5 más 4, me da 9. En cambio, pues del otro lado, quizá primero puedo sumar 3 más 4, entonces sería 3 más 4, 7 y 2 más 7, 9. Por lo tanto, me dice que no importa en la suma. De igual manera sucede en la multiplicación para la asociativa. Da igual que yo multiplique, por ejemplo, 2. Voy a utilizar paréntesis. Ya no utilizo este símbolo porque nos podemos confundir con la letra X. Utilizaremos paréntesis. Ok, los voy a poner así indicados. En la multiplicación, pues tampoco importa el orden porque en la propiedad asociativa me dice que si yo voy multiplicando de 2 en 2, por ejemplo, multiplico aquí 2 por 3 me da 6, que multiplicado por 4 tenemos que es 24. Del lado derecho, primero puedo asociar estos dos. Entonces sería 2 que multiplica a 3 por 4, 12, y 2 por 12, 24. Entonces no importa aquí el cómo tú los asocias para poder realizar la operación. Esta es la propiedad asociativa. Y bueno, tenemos también la propiedad distributiva. Esta tiene que ver con la multiplicación. Si tú vas a multiplicar un número por una suma de dos números, obtienes el mismo resultado si multiplicas cada uno de los términos y luego los sumas. Es decir, si yo tengo 2, voy a poner por 3 más 4. Dice que esto sería igual a si yo lo distribuyo, la suma. Es decir, si yo aquí hiciera esta operación, primero la suma 2 por 3 más 4 sería 3 más 4 es un 7 y 2 por 7, 14. Sin embargo, me dice que es equivalente a lo siguiente, a que yo lo puedo distribuir, este 2 que multiplica a cada uno de los términos que están ahí en la suma. Es decir, el 2 va a multiplicar al 3 más el 2 también va a multiplicar al 4. Y me va a dar el mismo resultado. Esto me dice la propiedad distributiva. 2 por 3 es 6, 2 por 4, 8 y 6 más 8, 14. Entonces es importante que conozcamos estas propiedades. A lo mejor no que te las aprendas el nombre así tal cual o la definición o la regla, pero que sí conozcas, ya que estas propiedades pues, me van a permitir simplificar procesos matemáticos que estaremos trabajando en la parte de cálculo. Y bueno, aquí utilicemos las propiedades para poder simplificar, ¿ok? ¿Qué me dice la propiedad distributiva? Bueno, dice que yo puedo multiplicar el 2 por la X y también el 2
por el 3. ¿Ok? 2 por x tenemos que es 2 por x y más 2 por 3. Yo sé que algunos ya lo van a hacer todo este proceso de manera mental cuando tengamos algo de práctica. 2 por x, pues así lo dejamos. 2x más 2 por 3, 6. Listo. Ya tenemos aquí el primero. Vamos con el segundo. Igual es una propiedad distributiva. ¿Esto qué significa? Que también cada término del primer paréntesis va a multiplicar a cada término del segundo paréntesis. Es decir, x va a multiplicar a x más 4 más el 5 va a multiplicar también a x más 4. Ok, entonces cada miembro del primer paréntesis o cada término va a multiplicar a los demás términos del otro paréntesis. Y bueno, vamos con aquí x por x, x al cuadrado, y luego tenemos x por 4, pues 4x. Vamos con el 5, 5 por x, 5x, y 5 por 4, tenemos que es 20. Ok, nos podemos ahorrar esos pasos. Ya sabemos cómo se distribuye. Importante aquí que tenemos términos semejantes. Recordemos eso, los semejantes. Como son semejantes, podemos nosotros simplificarlo en un solo término. Más 4 y más 5, 9x positivo. Y todo lo demás, pues lo dejamos igual. Listo. Ya tenemos aquí pues la simplificación utilizando las propiedades que vimos anteriormente. Y bueno, así como vimos algunas propiedades, la distributiva, asociativa, tenemos también que los números negativos tienen ciertas propiedades. Voy a explicar cada una de estas propiedades. La 1, ¿qué significa? Que multiplicar menos 1 por un número me va a dar el resultado negativo. Es decir, si yo multiplico menos 1 por 3, positivo será igual a menos 3. ¿Ok? De aquí vienen las famosas reglas que tú conoces. Ven el siguiente caso, el menos. Menos, por ejemplo, por menos 2. Menos por menos me va a dar positivo el número 2. Lo voy a poner hasta con signo positivo. Entonces, importante, menos por menos me da más. Aquí tenemos nosotros una regla de los signos que la voy a escribir de este lado. Menos por menos, así con los paréntesis, menos por menos me da como resultado más. Eso es lo que me dice la segunda propiedad. La tercera es la siguiente, reglas de los signos que nosotros también conocemos. Que el menos, por ejemplo, menos 2 por 4 es igual a menos 8. Menos por más, pues es menos, a menos 8. De aquí viene esta regla, lo del menos por menos. Sin embargo, lo que me dice es que un menos por un más me va a dar como resultado menos. Entonces, menos por más me da como resultado negativo. Y si lo hago al revés, también me va a dar como resultado negativo. Más por menos, ahí puse aquí un 1, más por menos me va a dar como resultado menos. Entonces, aquí tenemos otra regla de los signos. Fíjate que en la de abajo también tenemos la regla del menos por menos. Menos 3, por ejemplo, por menos 4. Menos por menos me va a dar más. 3 por 4, 12. Ya tenemos esa regla del menos por menos. Vamos con la 5. Dice que menos a más b es equivalente a menos a menos b. Es decir, si nosotros tenemos menos, aquí le voy a poner 2 más 3, es equivalente a tener menos 2 menos 3. Es como si el signo menos multiplicara lo del paréntesis. Si te fijas, menos por más me da menos, menos por más me da menos, me quedan menos los dos. Entonces es equivalente a eso. Y la última, la de abajo, también es equivalente, es muy similar a la de arriba, solamente que tenemos ahí un signo negativo. Menos, por ejemplo, si tuviéramos 2 menos 4. Bueno, esto es equivalente a lo siguiente, a menos 2, el 2 va a quedar negativo, y el 4 menos por menos más, positivo. Lo que me dice que generalmente escribamos primero los positivos y luego los negativos. Es como una regla general. Y bueno, nosotros tener en cuenta que los signos del más por más me da como resultado positivo. ¿Ok? Reglas de los signos bien importante al momento de nosotros utilizar las operaciones de los números reales.
Y bueno, tenemos algunas propiedades de las fracciones. Voy a empezar con las facilitas, que es la multiplicación de fracciones. Recordar que para multiplicar fracciones, pues nosotros simplemente multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, es decir, directo. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar 2 tercios, lo voy a multiplicar. El punto lo podemos utilizar como el símbolo de por. Por ejemplo, por 5 séptimos. Resultado, esto es equivalente a multiplicar 2 por 5, que es un 10, y 3 por 7, 21. Listo. Se multiplica directo, numerador por numerador, denominador por denominador. Facilita la multiplicación. En la división, generalmente me han enseñado que se multiplica cruzado. Por ejemplo, 2 tercios. Si yo lo voy a dividir, no sé, entre 4 quintos. Bueno, me han enseñado que se multiplica cruzado. A lo mejor ustedes recordarán que es 4 por 5 y lo pones aquí arriba. Entonces, 2 por 5 me da 10. Y luego multiplicamos 3 por 4 y lo ponemos aquí abajo. 3 por 4 me da 12. Quizá, yo recuerdo que un maestro me enseñaba, pues háganle figuritas para que no se te olvide. Ok, le podemos poner ahí figuritas. Pero bueno, se hace cruzado. Lo que me dice esta propiedad para dividir fracciones es que vas a multiplicar por el recíproco. Es decir, si yo tenía que era 2 tercios dividido entre 4 quintos, el recíproco es invertir el numerador y denominador. Es decir, 2 tercios lo voy a multiplicar por 5 cuartos. Y ya es el mismo resultado, es una multiplicación. 2 por 5, 10, 3 por 4, 12. ¿Sale? Es igual hacerlo de esta manera. Algunos prefieren hacer el recíproco y multiplicar. Hay otros que prefieren así cruzado. Importante también, hay que simplificar las fracciones. Si tú le sacas mitad al 10 y mitad al 12, sería 5 sextos. Es importante esto, la simplificación, no la pierdas de vista. Y bueno, la famosa suma de fracciones. Aquí es donde a veces nos complicamos. Primero, si tenemos el mismo denominador, por ejemplo, 5 medios más... Bueno, le voy a poner otra fracción que no sea medios. 5 tercios. 5 tercios más, vamos a ponerle 2 tercios. Cuando es el mismo denominador, no hay ningún problema. Se hace directa la suma. Sería entonces 7. Es decir, lo voy a escribir aquí. Sería un 5 más 2 dividido entre 3. Se sigue dejando en tercios. 5 más 2, 7 tercios. Listo. Aquí no habría tanto problema con esto. El problema está cuando tenemos distintos denominadores. Tal es el caso de esto. Por ejemplo, vamos a poner 3 cuartos más 2 quintos. Aquí ya tenemos un problema. Facilito. A lo mejor es un poquito complicado aprenderte esta forma o esta fórmula, pero creo que es muy facilito con la famosa ley de la carita, o así le llamo. Voy a formar una carita, lo voy a poner aquí en color verde. Multiplico 3 por 5, 15 más, multiplico cruzado, 2 por 4, 8 dividido entre 4 por 5, 20. Si te fijas, formé esa carita que tenemos ahí. Le llamo ley de la carita. Ahora sí, pues ya facilito. 15 más 8, 23 sobre 20. Pues listo. Ya tenemos aquí para cuando son distintos denominadores. También tenemos la propiedad de cancelación en las fracciones. Esto es bien importante porque se utiliza bastante en las matemáticas. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí 4 quintos. ¿Qué pasa si yo lo multiplico por 2 arriba y lo divido entre 2? Arriba y abajo está el mismo 2. Observa, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Lo que me dice esto es que yo también lo puedo cancelar. Fíjate, ¿por qué lo puedo cancelar? Porque si yo hago la simplificación de 8 décimos, pues divido entre 2. ¿Y qué sería? Dividir 8 décimos entre 2, pues me quedaría 4 quintos.
Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es cancelar el 2 que multiplica y divide y directamente tenemos 4 quintos, es decir, no se me afectó. Siempre que sea el mismo número arriba y abajo, nosotros podemos cancelar. O una variable, vaya, nosotros podemos cancelar. Eso es lo que me dice esta propiedad, la de cancelación. Y bueno, tenemos otra propiedad de las fracciones. Tenemos la de las multiplicaciones cruzadas. Es decir, si nosotros tenemos 2 tercios es igual a, voy a poner una que es equivalente a 6 novenos. Bueno, pues lo que hace es de que cruzado podemos, el 3 lo pasamos con el 6 y el 9 con el 2. Es equivalente a 2 por 9 y 6 por 3. 2 por 9, 18, y 6 por 3, 18. Esa es otra propiedad que me va a facilitar la cosa o la vida al momento de hacer algunos despejes. Y bueno, no olvidar que también podemos utilizar el mínimo como un múltiplo, porque de repente es un poquito más complicado, sobre todo porque salen números un poquito grandes. Observa que puedo utilizar yo la técnica que vimos anteriormente, la voy a utilizar para que tú pues analices cuál se te hace más fácil. 3 décimos más 4 quinceavos, la de la ley de la carita. Recuerda que vas a formar una carita. 3 por 15 tenemos que es 45 más, y luego voy a 10 por 4 es 40 dividido entre, y aquí es donde 10 por 15 son 150. Voy a simplificar aquí abajo. 45 más 40 tenemos que es 85 dividido entre 150. Puedo dividir entre 5. Sí, lo podemos dividir entre 5. Es decir, me quedaría entonces 17 y 150 entre 5 es un 30. Me queda como resultado 17 sobre 30. Quiero que veas lo siguiente. Nosotros podemos simplificar un poquito los pasos. Si utilizamos el mínimo como un múltiplo. ¿Cómo lo calculamos? Muy fácil. Tú vas a observar el denominador en ambas fracciones. Voy a tomar el más grande. Entonces voy a tomar el 15 y voy a colocar su serie. 15, luego después seguiría 30, luego 45 y así sucesivamente. Lo que voy a observar es lo siguiente. Ver si estos números de la serie que acabo de colocar puede dividir a los dos denominadores. Por ejemplo, el 15, pues sí divide al 15, pero no al 10. Lo descarto. El 30 divide al 15 y también divide al 10. Por lo tanto, tomamos denominador 30. Ahora, lo que voy a hacer es convertirlos a denominador 30. Facilito. Si yo tengo aquí 3 décimos, para que se convierta en 30, pues voy a multiplicar por 3. Por lo tanto, será 3 por 3 y 10 por 3. Voy a multiplicar arriba y abajo. Ok, la voy a hacer para que se convierta en 30. Y ya me quedaría ahí 9 y 10 por 3, 30. Más 4 quinceavos también a denominador 30. Para que el 15 se haga 30, debo de multiplicar por 2. Por lo tanto, 4 por 2 y 15 por 2. Con la práctica, estas operaciones las vas a hacer de manera mental. 4 por 2, 8, 15 por 2, 30. Y observa, 9 más 8, 17 sobre 30. Facilito. Muy sencillo. Lo que te digo, con la práctica, esto ya ni siquiera lo vas a escribir. Mentalmente tendrás el otro resultado. Pues bien, hasta aquí dejamos el tema del día de hoy. Pronto nos veremos nuevamente con otra clase de tu curso de precálculo. Nos vemos en el siguiente.